Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo para todos ustedes. Como es habitual, cada 8 días nos encontramos en esta cita a través de RCN, la radio y su sistema de emisoras Radio Red, en el programa de análisis y reflexión de la actualidad nacional e internacional más importante de Colombia, Realidades. Bienvenidos. Me acompaña en la presentación, como es habitual, Paolita Camacho. Paolita, feliz domingo, ¿cómo vamos? Buen domingo, Juan Carlos, y también buen domingo a todos nuestros seguidores. Seguimos creciendo en audiencia, seguimos creciendo en nuestras redes sociales. Sí, señora. Ya saben, seguirnos en Twitter, @verdadcolombia, nuestro grupo en Facebook, y también ingresar a www.verdadcolombia.org, donde usted puede encontrar los artículos de opinión más importantes de la actualidad nacional e internacional. Sí, señora, a través de Radio Red, usted se contacta con nosotros en este momento de la cadena RCN. Hoy tenemos una invitada muy importante. Se trata de Carolina Villegas, la gerente de campaña de Óscar Iván Zuluaga. Sí, señora, vamos a hablar con ella sobre los temas de actualidad en este momento. La campaña del presidente Santos, las chuzadas, la famosa oferta secreta, los 12 millones de dólares. JJ Rendón, ¿qué pasa con toda esta historia? Es muy raro, pues ¿no le parece a usted extraño, Juan Carlos, que apenas empieza a subir en las encuestas Óscar Iván Zuluaga y a bajar Santos, se presente una cortina de humo, podríamos llamarlo así? Sí, podemos decir que tal vez es una estrategia de desespero al ver, como dice usted, Paulita, las más recientes encuestas. Sí, esas estrategias tienen, yo creo que nombre y apellido. Baja el señor Santos, 58% es la imagen desfavorable que acompaña al presidente candidato en este momento, mi querida Paola. Sí, y aún así, pues con todo este escándalo de las famosas chuzadas, Óscar Iván Zuluaga se mantiene en ascenso. Muy bien, otro tema importante, el señor Peñalosa da garantías de cambio de pronto. ¿Quién lo acompaña? ¿Y qué piensa sobre todo Peñalosa del Agro? Sería bueno saberlo, ¿no? Peñalosa tiene un perfil muy parecido a un personaje que ya conocemos, ¿no? Y que en este momento está en la presidencia. Exactamente, bueno, y en la actualidad del conflicto, mi querida Paolita, terminó otro ciclo de negociaciones en La Habana, el número 24. Esto no avanza mucho, mi querida Paola. Lo que se ha convenido es básicamente un cúmulo de buenas voluntades. No ha pasado nada más, ¿no? Bueno, sí, dicen siempre que se acaba un ciclo, que han avanzado, que están a puertas de firmar el documento final, pero es más lo retórico que realmente lo práctico. Sí, señora, las FARC insisten en la Comisión de la Verdad. ¿Por qué será? Nos preguntamos nosotros. Santos afirma que la paz seguramente, valga la redundancia, se firmará a fin de año. ¿Promesa electoral? Bueno, este y otros temas vamos a estar analizándolos con nuestros profesionales de Verdad Colombia, así que los invitamos a que se queden en sintonía de Realidades. Señoras y señores, bienvenidos al análisis y a la reflexión. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. El expresidente Uribe se pronunció sobre las campañas presidenciales y puntualizó varios aspectos importantes. El primero es que mientras la candidatura a la reelección de Santos se ha ido desinflando, la campaña de Óscar Iván Zuluaga viene en ascenso, como lo confirman todas las recientes encuestas. Santos ha caído al 28% y Zuluaga llegó al 16%, superando ligeramente a Peñalosa. Las declaraciones las dio Uribe en Paraguay en el marco de una conferencia sobre economía y seguridad nacional. En ellas acusó a Santos de hacer todo lo contrario de lo que prometió, pues el pueblo lo eligió por ser el portador de las banderas de la seguridad democrática, mientras sus verdaderas intenciones de gobierno han ocasionado un deterioro creciente
de la seguridad y por consiguiente de la confianza de los colombianos. Afirma Uribe que si Santos hubiera cumplido con lo que prometió, Colombia estaría en paz y con los cabecillas de las FARC también en La Habana, pero no como negociadores de paz, sino escondidos de la justicia. Vale la pena mencionar que el evento en Paraguay, en el cual el expresidente Uribe dio estas declaraciones, se realizó porque el actual presidente de ese país, Horacio Cortés, ha impulsado reformas legislativas para darle recursos a las Fuerzas Armadas y poder combatir al grupo terrorista EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, que acaba de secuestrar a un joven de 16 años y han cometido además decenas de asesinatos. Como es usual en Colombia, la confrontación política se ha trasladado a los medios de comunicación. El periódico El Tiempo, que muestra un sesgo exagerado en favor del candidato presidente, criticó severamente una columna de Fernando Londoño titulada El 8000 de Santos, en la que denuncia que el hermano del presidente, Enrique Santos, le propuso al gobierno archivar una negociación que tenía programada con el narcotráfico para cambiarla por la de las FARC en La Habana, que también es narcotráfico. La crítica del periódico El Tiempo se debe obviamente a que la denuncia es contra Juan Manuel Santos. Seguramente nunca habrían criticado una columna, por ejemplo, de Daniel Samper en la que denunciara a Óscar Iván Zuluaga. Ese comportamiento no es digno de un periódico como El Tiempo, que se ha empeñado en favorecer con sus titulares al gobierno luego de una buena dosis de mermelada, por supuesto. Seguramente veremos una segunda vuelta y allí las cosas para Santos se complican. Sin importar la cantidad de mermelada con la que lubrique la maquinaria, la gente va a votar en contra de la farsa de La Habana. La pregunta es si el ganador será Peñalosa o Zuluaga después de la primera vuelta. Luego de las declaraciones de Peñalosa que se publicaron en el año 2000 en favor de la guerrilla, su campaña también se va a desinflar. Recordemos una de esas declaraciones, entre comillas: sería buenísimo que uno pudiera, vía presiones de la guerrilla, mejorar la distribución de la riqueza. Así es como piensa Peñalosa. Para Realidades, Carlos Sierra. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Colombia necesitamos un presidente que sí trabaje por la educación. Óscar Iván Zuluaga, presidente, del lado de los colombianos. Óscar Iván Zuluaga, vamos presidente. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar. Tenemos en la línea a la doctora Carolina Villegas. Ella es actualmente la gerente de campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en Bogotá. Ella es profesional en gobierno y relaciones internacionales con especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario. La doctora Carolina habla 4 idiomas: inglés, francés, portugués y español. Su último año de universidad lo realizó en Estados Unidos, en Washington. Por supuesto, pues tiene muchísimos títulos, muchísimos estudios que confirman la posición importante que está desarrollando en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Le damos un saludo muy cordial, doctora Carolina. ¿Cómo está usted? Un saludo especial, Carlos, para toda la mesa. Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes. Bueno, esta ha sido una semana de noticias en los temas de campañas presidenciales. Inicialmente hay un escándalo alrededor de la campaña de Juan Manuel Santos, que algunos analistas dicen que fue una reacción precisamente a las denuncias que se hicieron con relación a esa campaña, y que, por ejemplo, el doctor Fernando Londoño, en un artículo en la página editorial del periódico El Tiempo, calificó como el 8000 de Santos. Recientemente también el expresidente Pastrana
se refirió en términos muy similares y dijo que era todavía más grave que lo que había sucedido con el proceso 8000 cuando él estaba en su candidatura. ¿Cómo califica usted, doctora Carolina, y qué le puede comentar a nuestros oyentes alrededor de esta delicada situación que rodea la campaña del presidente Santos? Pues nosotros desde la campaña de Oscar Iván Zuluaga lo hemos manifestado, nos preocupa muchísimo la gravedad de esas denuncias. Hay unas relaciones con el narcotráfico, con gente muy cercana al presidente Santos que no se han esclarecido, una plata de por medio, unas acusaciones realmente que el país merece saber la verdad, merece saber qué pasó. Y pues esto a puertas de unas elecciones presidenciales reviste de una importancia pues muy grande y muy alta. Nos preocupa mucho que lo que haya ocurrido al día siguiente sean unas cortinas de humo, montajes para poder tratar de tapar unas denuncias de extrema gravedad acerca de JJ Rendón y acerca de un funcionario pues del alto gobierno como es Germán Chica, pues como era hasta ayer. Claro, ese tipo de situaciones siempre suceden cuando hay una noticia preocupante que afecta principalmente a alguien del gobierno, y es que inmediatamente surgen cortinas de humo para desviar la atención de la opinión. Pero de ese tema, del tema de las famosas chuzadas, hablaremos un poquitico más adelante. Miremos un poco lo que hablábamos sobre el tema de esa oferta secreta que, como han publicado los medios de comunicación, hicieron los narcos al gobierno a través de JJ Rendón para entregarse o para adelantar, digamos, un acercamiento con el gobierno. El expresidente Uribe afirmó también que hubo un dinero importante que se movió ahí en ese tema, en esa negociación, para facilitar este acercamiento. ¿No le parece a usted muy grave? ¿Y cómo podría eso eventualmente afectar al proceso electoral actual? ¿No cree que eso de verdad es más grave de lo que sucedió con el proceso 8000? Es de una gravedad enorme, realmente es de unas magnitudes mayores que las del proceso 8000. Estamos hablando de una suma de dinero de 12 millones de dólares entregados a una persona para hacer unas gestiones de unos narcotraficantes con el gobierno, pero lo que es más grave aún es que este gobierno maneja unas agendas ocultas. Así ha sido y así fue el inicio de las conversaciones en La Habana. Los colombianos no sabemos, por ejemplo, qué pasa hoy con certeza en La Habana, no supimos cómo se dio este proceso, y pues vemos que lo mismo se estaba manejando con el narcotráfico. Lo que es realmente grave es que nadie ha dicho dónde está ese dinero, si ese dinero se recibió o no se recibió, porque esto básicamente pues es una infiltración del narcotráfico en el alto gobierno y en la campaña de Santos. Pues es que capos de la talla de el Loco Barrera y de los hermanos Comba y Diego Rastrojo afirman que pues hace 3 años propusieron entregar sus estructuras y someterse a la justicia, pero siempre y cuando no fueran extraditados. Y ahí fue cuando alias Comba declaró que le entregó $12 millones al asesor del presidente, que era JJ Rendón, y es quien precisamente hoy el expresidente Uribe está diciendo que le dio 2 millones, seguramente de ese monto de los 12 que se mencionan, a la campaña presidencial de Santos hace unos años. O sea que realmente es una situación muy grave. Si esto fuera en contra del candidato Oscar Iván Zuluaga, muy seguramente ya habría denuncias penales de por medio y ya habría pues una situación jurídica grave. Así es, Carlos, y lo que nos preocupa es que hay un silencio cómplice de la mayoría de los medios de comunicación, en donde simplemente se han hecho los de la vista gorda con un tema de extrema gravedad, con un tema de unos dineros que se tiene que explicar, y el presidente Santos tiene que salir a darle la cara al país y decirle dónde está esa plata, si recibió o no recibió esos aportes a su campaña. JJ Rendón también habrá de dar las explicaciones del caso, y Germán Chica también. Simplemente lo que ocurrió fueron unas renuncias protocolarias, y al día siguiente pues lo que ya todos sabemos, y del tema del narcotráfico y de los 12 millones de dólares, pues simplemente nadie volvió a hablar. Entonces yo creo que aquí le tenemos que exigir al presidente Santos que salga y que dé la cara,
y no montemos cortinas de humo para tapar la gravedad de estas denuncias. Pero hay algo importante, y es que el expresidente Uribe manifiesta que él está dispuesto a revelar los nombres de las personas que le dieron la información ante la Fiscalía General de la Nación, lo cual implica que la Fiscalía tenga la obligación de iniciar una investigación. Así es. Si usted quiere, pasemos a este segundo tema que hemos mencionado ya y que tiene que ver con las famosas chuzadas, y que hoy pues estamos frente al retiro del asesor espiritual de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, que es el doctor Luis Alfonso Hoyos, que precisamente ese retiro se debió a la situación mencionada con un señor de nombre Andrés Fernando Sepúlveda, hoy detenido y acusado de tener una oficina para hacer este tipo de chuzadas. Pero realmente, pues esto, además de ser una evidente cortina de humo, pues no implica todavía una actuación francamente ilegal, por una parte, y por otra parte, pues lo que este señor está revelando es que él tiene conocimientos de algunas actividades que podrían eventualmente interrumpir o dar al traste con lo que está sucediendo en La Habana. Además de ser una cortina de humo, ¿cómo ve usted esta situación de este presunto hacker, doctora Carolina? Miren, lo primero que tenemos que decir es que a nosotros nos preocupa mucho y no nos parece una coincidencia que justo el día después, a que en una encuesta por primera vez Óscar Iván Zuluaga aparece ganando las elecciones y ganando la presidencia en segunda vuelta, salga este tipo de escándalos. Este tipo de escándalos donde, como usted bien lo dice, Carlos, aquí hay que presumir la inocencia de las personas. Trataron de hacer un montaje y una noticia casi que diciendo unas acusaciones gravísimas, tergiversando las versiones que había dado Luis Alfonso Hoyos, diciendo que Luis Alfonso Hoyos había ido a RCN a revelar unos asuntos sobre La Habana, cuando eso no fue así. Realmente hubo una mala intención de engañar a los colombianos con esto. Luis Alfonso Hoyos lo explicó claramente, dijo que había una persona que necesitaba un periodista para revelar una información sobre unas amenazas de las FARC en el sur del país, sobre unas supuestas amenazas para la gente que votara contra Óscar Iván Zuluaga. Él entra a RCN a las 12 del día, con Andrés Sepúlveda, se registran ambos con su cédula y simplemente van y ofrecen una información para decir, hombre, por favor verifique la veracidad de esta información y pues proceda como tenga que proceder. Esto ha sido realmente de una mala fe impresionante. Creo que tiene mucho que ver con la cortina de humo para tapar el escándalo del cual estábamos hablando, pero creo también que tiene que ver con una estrategia desesperada del candidato presidente Juan Manuel Santos, que se está viendo pues que Óscar Iván Zuluaga tiene grandes posibilidades de ganar la presidencia. Pero otra de las informaciones que se obtuvieron de este señor, de este presunto hacker, dice que él tiene información delicada sobre cómo las FARC amenazaban a quienes no votaron por Santos y que estaban presionando para votar por la reelección, principalmente esto en el sur del país. Así es. Es una situación muy grave, ¿no? Y como hablábamos ahora, muy seguramente si esto se estuviera dando en contra de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, muy seguramente ya habría fiscalía y ya habría denuncias penales en contra. ¿Por qué no sucede lo mismo en este caso y por qué no se le da la misma importancia, doctora Carolina? Miren, no sucede porque desafortunadamente tenemos en este momento una falta de institucionalidad. Yo lo tengo que decir, a nosotros nos duele ver que cuando se trata del uribismo no se tienen las mismas garantías cuando se trata de algo que tiene que ver con el gobierno. Entonces ahí sí el fiscal es eficaz y es pronto. Aquí realmente eran unas denuncias muy graves que consideramos pues que RCN las tenía que evaluar el doctor Rodrigo Pardo y pues si eso era cierto y si ya se revelaba una fuente, pues proceder, digamos, a las denuncias que hubiese lugar. Lo que queremos también insistir mucho es que no queremos entrar en una campaña realmente de campaña sucia, digámoslo, de estrategia sucia, de estar enlodando al otro. Óscar Iván Zuluaga ha sido un hombre
que le da la cara al país. Óscar Iván Zuluaga ha sido un hombre que se ha recorrido Bogotá, que se ha recorrido Colombia, exponiendo sus tesis, hablando con los ciudadanos, ha ido a todos los debates, Carlos, que se le han invitado. El doctor Juan Manuel Santos no ha ido a ningún debate que se le ha invitado. Es más, lo que queremos es aprovechar esta ocasión para hacer un llamado y decir, hagamos una campaña donde le demos la cara al país, donde debatamos las ideas y no donde entremos en una guerra de estrategias sucias y de tratar de enlodar al otro. Luis Alfonso Hoyos, un hombre intachable en su vida personal, intachable en su vida profesional. Ayer tuvo que renunciar a su cargo para que esto no afecte a Óscar Iván Zuluaga, y ya él bien lo dijo, va a salir a la calle como un ciudadano más a defender esta causa, y lo dijo muy claramente, porque este país merece un presidente decente. Y eso es lo que todos creemos. Este país merece un presidente decente. Estamos listos para dar la batalla desde las ideas, desde los argumentos. Invitamos al presidente Juan Manuel Santos a que dé la cara en los debates. Lo invitamos a que vaya al debate de RCN, lo invitamos a que vaya al debate de Caracol, porque los colombianos merecen elegir el presidente con base en las ideas y en las propuestas y en los resultados de este gobierno. Yo tengo entendido, no sé ustedes que han investigado sobre el tema, que esta oficina de informática, porque era una oficina de informática que tenía muchas actividades, había contratado con el Estado en el actual gobierno también, además de que había contratado cosas con JJ Rendón, en fin, que era una firma muy conocida que prestaba toda una serie de servicios. Los servicios que contrató la campaña fueron su seguridad informática, que aparentemente esta firma es realmente experta en ese tema, además de la difusión en las redes sociales de mensajes. Así es. ¿Eso es así o no? Así es, tenemos pues la información que era una empresa ampliamente reconocida. Trabajaron con JJ Rendón, trabajaron con Germán Chica, trabajaron con el presidente Santos, trabajaron con el presidente Peña Nieto de México, han trabajado con las fuerzas militares. Entonces, pues, tienen un recorrido en donde uno, por supuesto, siempre presume la buena fe y donde estamos seguros que esta gente cumplió el trabajo de la campaña de Óscar Iván Zuluaga a cabalidad con lo que se había contratado. Era una gente reconocida en el medio, contratada por tanto el gobierno Santos como por las fuerzas militares, y pues Óscar Iván Zuluaga, en el actuar y en la hoja de vida de esa empresa, que era una empresa pues con todas las calificaciones, los contrató para el manejo de su seguridad informática y para el manejo de las redes sociales. Bueno, la doctora Carolina Villegas, la gerente de campaña presidencial del doctor Óscar Iván Zuluaga en Bogotá, a quien agradecemos inmensamente su participación aquí en Realidades. Esperamos que se aclaren todas estas situaciones, que la justicia entre a investigar y aclarar lo que haya necesidad de hacerlo en cada uno de los casos. Y esperamos pues que esa justicia permita que dentro de muy pocos días que se van a realizar las elecciones, estas estén llenas de garantías para los colombianos que puedan decidir lo mejor para el país. Muchas gracias, doctora Carolina, y esperamos muy pronto volver a contactarla. Gracias a ustedes por este espacio y un llamado muy especial a los colombianos para que conozcan a Óscar Iván Zuluaga y para que voten por Zuluaga el 25 de mayo a la presidencia de la República. Un saludo especial. Pero hablando de Peñalosa, Carlos, hay que recordar, que le dice a uno mucho, ¿quién es su jefe de debate? Pues Claudia López, siempre muy alineada por la izquierda, y el hecho de que él dijo ya que él seguiría con el proceso de La Habana tal como está. O sea, es un Santos con otro más alto y con barbitas, pero es la misma cosa. Y que legalizaría la droga. Además, entonces Peñalosa no da garantía de que va a haber un cambio realmente fundamental. Vamos a cambiar de personaje, pero seguir exactamente las mismas o peor, porque hay que ver que esta señora Claudia López es una señora peligrosa, complicada, sesgada a morir. El tema es que es una señora muy peligrosa. Esa fue la que armó una serie de procesos de parapolítica sumamente injustos. Es que porque voten por mí en no sé qué municipio, eso no quiere decir que yo sea paramilitar. Caí bien allá o lo que fuere, pero con un computador mágico que ella tenía,
metía gente a la cárcel, obviamente con la complicidad de la fiscalía de ese momento. Pero la campaña Peñalosa hay que mirarla porque tiene personajes muy siniestros por dentro y sería seguir exactamente en lo mismo que estamos con Santos, o peor. En nuestro programa de la vez pasada, de la semana anterior, analizábamos algunas declaraciones de Peñalosa también dadas hace unos años. Recordémoslas para nuestros oyentes. Hay una en la que él dijo: creo que es mucho más entretenido ser alcalde que presidente. Dijo también: una labor muy aburrida, aunque no es muy constructiva ni creativa, eso refiriéndose al trabajo del presidente. Y dice además: el sitio natural para el ser humano es la ciudad. Mientras si vive en el campo no tiene otra cosa que hacer sino echar asadón o manejar el tractor, ordeñar vacas y no más. Eso es lo que piensa el candidato Peñalosa, y la verdad es que sería votar por un candidato a presidente que realmente tiene perfil de alcalde. Pero vamos a una breve pausa y ahora continuamos hablando de este interesante tema de las campañas electorales para la presidencia de la República. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13 en 1. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Necesitamos un presidente que sí trabaje por la salud. Oscar Iván Zuluaga, presidente, del lado de los colombianos. Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Radio Red de RCN La Radio. Realidades, porque usted merece saber la verdad. Bueno, este tema de la oficina de informática que allanaron, y pues se sabe que trabajó para las fuerzas militares, que trabajó para la Policía Nacional, que trabajó para la Central de Inteligencia en Colombia, que trabajó para Rendon, que trabajó para el gobierno Santos, en fin, que trabajó para mucha gente por sus muchas habilidades. Ha servido para que se siga satanizando el trabajo de inteligencia. Es bueno que la gente sepa que si uno quiere una información sobre el AMPA, pues no va normalmente a un convento de clausura. Las monjas de eso saben bien poco, ¿no? Hay que buscar la información donde está. ¿Qué de raro tiene que las fuerzas militares o la policía chusen o intercepten correos o comunicaciones de la subversión narcotraficante y terrorista que está en La Habana? Eso es su trabajo, es su deber hacerlo. Si ellos no tienen esa capacidad y alguien les presta ese servicio, pues hay que aprovecharlo, porque hay que saber que están planeando. Recordemos que desde La Habana se planean y se dirigen horribles delitos contra los colombianos. Entonces, porque estamos en conversaciones de paz, entonces no necesitamos saber qué está planeando Timochenko o qué está planeando los negociadores de las FARC en La Habana, que estamos en medio de la guerra y están planeando maldades. Entonces, es deber de la inteligencia usar todas las fuentes posibles, todo lo que puedan para averiguar eso. Pero están tratando de satanizar nuevamente la inteligencia y comparando esto con lo de Andrómeda y no sé qué. Pero bueno, del otro tema... Pero perdóneme, doctor Miguel, antes de pasar a ese otro tema, vale la pena también aclarar que las oficinas donde se realizan estas actividades y que pertenecen a las organizaciones institucionales del país que tienen que ver con inteligencia, por supuesto son oficinas de fachada. En ningún lado va usted a encontrar una oficina donde se practiquen actividades de inteligencia que tenga un letrero arriba que diga inteligencia militar. Claro, sí, claro. Obviamente. Entonces, la inteligencia se hace a cubierto. Pero vamos a este nuevo tema que obviamente es obvio que el fiscal
procedió contra esta oficina buscando el momento para tapar el escándalo de los 12 millones de dólares que supuestamente los Comba le entregaron, no se sabe a quién, o sea, a Rendon, al señor Chica, o si no se entregaron, porque tampoco tenemos seguridad de eso. Tenían que tapar ese escándalo y lo taparon en esa forma, haciendo algo bastante sucio porque no hay ninguna prueba, y eso lo dijo el mismo fiscal, de que la campaña de Óscar Iván Zuluaga haya utilizado a esta oficina para algo distinto a lo que muchos habían utilizado, que para difusión de mensajes y para seguridad informática. Pero la prensa se ocupa de lanzar las insinuaciones para tratar de enlodar la campaña, y de eso son culpables casi todas las cadenas de televisión y periódicos. Entonces aquí no es solamente culpable la campaña Santos, que probablemente, y el fiscal, que probablemente urdieron este hallazgo, este allanamiento en este momento, sino que es culpable la prensa por prestarse a lo que las campañas quieren hacer para enlodar a los demás. Si vemos el otro caso, el de los 12 millones de dólares, no fue la campaña uribista, digamos, del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien lanzó eso. Fue precisamente una prensa que nunca ha sido amiga de la campaña del Centro Democrático, que nunca ha sido amiga de Uribe, simplemente porque resolvieron hacerlo. ¿Para favorecer a quién? No sabemos. Pero es una cosa muy grave lo que dice Fernando Londoño, es que eso no se puede quedar sin investigar. Ahí que como que llega una rendición, pues una entrega de unos narcos muy importantes. Le llega eso al presidente vía Rendon, o Chica, sabemos, ahí hay un enredo entre esos dos, y el presidente le manda la cosa a la fiscal y no hace nada, ni averigua qué pasó, y a la fiscal le pareció que no, que eso no había para qué pararle bolas. Ese cuento es muy extraño, ¿cómo que no hay que pararle bolas a una potencial entrega de ese tamaño de redes de narcotráfico? Había que conversar, había que ver si eso se podía lograr. Finalmente, como Colombia, el gobierno colombiano, el doctor Santos y la fiscal propia de él, porque él la puso allí realmente, no hicieron nada, pues estos negociaron, unos negociaron con la DEA, otros finalmente fueron capturados, pero no se logró una entrega que habría sido bien interesante para darle un golpe al narcotráfico en Colombia. Ese escandalito, independientemente de quién haya recibido los 12 millones o si no se recibieron nunca, ¿cómo es posible que el presidente le mande a la fiscal, para que ella no haga nada, una posibilidad de ese tamaño? Es que eso era una posibilidad bien interesante. Por otra parte, la campaña uribista ha salido a aclarar muy bien, aclarar con mucho detalle cómo son todos estos episodios, el episodio de la oficina de chuzadas, de la oficina esta de informática, que parece que chuzaba también, y el caso de la información que se le llevó a RCN. No está bien la actuación de la prensa, no está bien que una cadena de televisión seria muestre los videos de seguridad del edificio para demostrar que entró fulano o entró perencejo y nadie se lo estaba negando. Esto se ha vuelto de un amarillismo bastante aburridor y bastante bajo, y se nota pues el sesgo de la mayor parte de la gran prensa en Colombia. Lo del tiempo, bueno, el tiempo fijó su posición, o sea, es abiertamente santista, abiertamente gobernista, y quedó demostrado que no tiene ninguna manera de decir que es imparcial, como debería ser, por lo menos la parte noticiosa. Y en esas estamos, pero de todas maneras yo no creo que eso vaya a afectar seriamente el empuje que lleva la campaña, porque la gente está aburrida de un gobierno que no resuelve nada, que está el paro campesino ahí funcionando, que se paró, no, el paro sigue funcionando, está funcionando en varias partes, no saben qué hacer, en fin, es un desgobierno increíble. No es posible que el país acepte que unos indígenas, porque les dio la gana, obviamente movidos por el ELN, paralicen la exportación, la mitad de la exportación de petróleo del país durante más de un mes,
y no pasó nada, ahí pierde plata el gobierno, todos los accionistas de Ecopetrol, el inversionista extranjero, y el país deja de recibir unas divisas que son siempre necesarias. Entonces el país está aburrido del desgobierno y Santos y Peñalosa son del mismo costal, es incluso peor tal vez Peñalosa. Entonces yo creo que la gente se da cuenta de eso y por eso está tomando vuelo y cogiendo cada vez más fuerza la candidatura de Óscar Iván Zuluaga. Precisamente Óscar Iván Zuluaga publicó en su Twitter unos trinos en los que dice: presidente Santos, respóndale al país cómo se mantiene como su asesor JJ Rendón, perseguido por Maduro, su nuevo mejor amigo. También le dice: respóndale al país, ¿tenía el señor Rendón facultades para negociar con reconocidos mafiosos de Colombia? Pregunta también: ¿participó en esos acercamientos Germán Chica, uno de sus allegados? Otra pregunta: ¿participaron Ignacio Londoño Zavala y el abogado José Mira en esos acontecimientos? ¿Dónde reposan los documentos de esos hechos tan graves a espaldas de la nación? Recordemos que ese señor Londoño Zavala, Ignacio Londoño Zavala, es una de las personas que aparecen como sospechosos de haber participado de alguna manera en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Eso está en un libro escrito por Enrique Gómez, y este señor es reconocido por su cercanía con los narcotraficantes. También es curioso que en ese episodio figura el ELN, ¿no? Con Galán, el guerrillero Galán. Ahí se juntan ellos, Dios los, ¿cómo es el cuento? El diablo los hace y... No, Dios los hace, el diablo los junta. Eso, bueno, exactamente. Ahí tenemos toda clase de gente bastante extraña. Y finalmente hay que ver qué pasó, porque los Comba son unos delincuentes y puede que esa plata nunca realmente se haya girado. Eso hay que decirlo. Aquí tenemos que, si bien es un programa de opinión, también tenemos que ser suficientemente objetivos para decir: no se sabe a ciencia cierta si esos 12 millones fueron entregados o si era una comisión de éxito que llaman, y solo serían entregados si lograban su cometido estos narcotraficantes. Pero lo importante es que hay que investigar, y ahí es donde queda el mensaje para la Fiscalía, que no solamente se dedique a investigar presuntas oficinas de chuzadas y actividades presuntamente ilegales, sino que también investigue otras acusaciones como esta, porque es supremamente grave la que hacen estos narcotraficantes. Este fiscal tiene que estudiar por qué su antecesora no hizo nada, cuando era una cosa que había que seguirle la pista. De pronto se entregaban estos señores a cambio de una carcelazo buenito en Colombia, unas rebajas de penas como se hacen todos los días, y se destruía una parte importante del negocio de la cocaína en Colombia. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Necesitamos un presidente que sí trabaje por la seguridad. Óscar Iván Zuluaga, presidente, del lado de los colombianos. Óscar Iván Zuluaga, vamos presidente. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. El domingo pasado se cerró otra ronda de conversaciones entre las FARC y el gobierno, la número 24. Y como en el caso de los anteriores ciclos, no ha pasado nada. Por supuesto, las partes coinciden en que se ha avanzado mucho, en que pronto se firmará un documento y en que se han logrado acuerdos en distintos puntos. Pero la verdad es que, como ha sucedido antes, lo que se ha convenido hasta ahora es pura retórica, un cúmulo de buenas voluntades, de buenas intenciones, pero para llegar a ellas, pues francamente no era necesario todo lo que se ha hecho, ni lo que va a tocar hacer de aquí en adelante. Por ejemplo, recientemente las FARC condenaron el narcotráfico. Eso es lo más contradictorio y paradójico que pueden ellos
decir desde La Habana, que condenan el fenómeno del narcotráfico en Colombia, pero también insisten en la necesidad de una comisión de la verdad. Por supuesto, esta comisión o la que ellos proponen, el objetivo es que les dé la razón en lo que están diciendo, o sea, que en el punto que se está discutiendo ahora del narcotráfico, lo mismo que en los anteriores, el gobierno pues va a concluir a través de sus comisiones de la verdad que las FARC nunca mataron, nunca secuestraron a nadie, que las víctimas fueron ellos y ahora en este caso pues que nunca se metieron en el narcotráfico. El gobierno afirma que este año se firmará la paz con las FARC. En eso ya llevamos un par de años, incluyendo un tiempo adicional en el cual el presidente Juan Manuel Santos le escondió, le ocultó al país el acercamiento que tenía con este grupo anterior a las reuniones de la mesa de conversaciones de La Habana. Aparentemente fueron muchos meses, algo así como un año largo, lo que tuvieron conversaciones anteriores a la mesa de La Habana, las FARC y el presidente Juan Manuel Santos. Pues él asegura ahora que la paz con las FARC se va a firmar antes de fin de año. Y aspira también que a ese proceso se sume la segunda guerrilla del país, el ELN. Él obviamente esto lo hace con la propuesta de que si es reelegido se podría acabar con este conflicto armado. Es obviamente su propuesta de campaña. Pero la verdad es que si analizamos lo que ha sucedido, pues habría tal vez más de lo mismo, una serie de propuestas que a la hora de la verdad, pues el cumplimiento no está garantizado, ¿no? Hay algo que vale la pena resaltar, y es que el presidente Santos siempre ha hablado que va a haber, se va a firmar la paz con las FARC. Pero uno de los negociadores, el general Mora Rangel, él ha dicho que definitivamente no se va a firmar ninguna paz, que lo que va a pasar va a ser el fin del conflicto con las FARC, pero todo lo demás seguirá ahí exactamente con lo mismo. Lo que quiere decir en el fondo que aquellos de las FARC que no quieran acogerse a los planteamientos que hayan hecho a los acuerdos que hayan firmado allá en La Habana, seguirán delinquiendo, estarán frente al narcotráfico, seguirán secuestrando, poniendo carros, bicicletas, burros bombas, etcétera, y con todo el terrorismo, pero el presidente Santos saldrá a mostrar el pecho diciendo que él firmó la paz. No hay tal paz. Y hay otro elemento que es muy complicado y muy preocupante a estas alturas del partido en cuanto al tema electoral se refiere, y es que en sus giras recientes, principalmente por algunos sectores de la región Caribe del Colombia, el candidato presidente ha presentado su campaña a los ciudadanos bajo el lema "Vota por la paz". Obviamente, en estas condiciones, pues cualquier colombiano recibe con una opinión favorable esta campaña, porque no existe alguien en el país, distinto tal vez de los miembros de la guerrilla, que no quiera la paz. Obviamente a cualquiera se le pregunta y la respuesta indudablemente será que queremos la paz, y todos los colombianos, como ya dije, exceptuando la guerrilla, pues quisiéramos la paz. Este tema debería estar reglamentado por el Consejo Nacional Electoral. ¿No cree, doctor José Domingo, que ahí debería haber una reglamentación estricta, porque un candidato no puede abiertamente presentar su candidatura bajo el lema "Vota por la paz"? Eso quiere decir que está ofreciendo a los votantes, a los colombianos, una propuesta que, como sucedió al comienzo, pues no sabríamos si la ha de cumplir o no, y además cualquier colombiano votaría simplemente por ese lema, porque va a votar por la paz independientemente de cuál es realmente la intención política del candidato. Es que en el fondo lo que se está es polarizando las candidaturas, y siempre se ha dicho que se le está pidiendo a los candidatos que respeten a los adversarios, y aquí lo que quiere señalar el candidato presidente Santos es que él sí quiere la paz y que los demás candidatos quieren la guerra, lo cual no es cierto.
Por el contrario, hay candidatos como Óscar Iván Zuluaga que quieren la paz por encima de todo y que lo han demostrado. Este país, gracias al anterior gobierno, pudo tener 8 años de muy buenos momentos de paz. Las FARC estaban totalmente replegadas. El comunicado conjunto del gobierno y las FARC, luego de esta ronda número 24, dice que a lo largo del presente ciclo de conversaciones discutimos sobre todos los aspectos contenidos en el tema solución al problema de las drogas ilícitas y logramos acuerdos en distintos puntos. Dice también que cada delegación va a realizar por separado consultas para que luego de la siguiente ronda se haga un comunicado y está previsto para el día de mañana, 12 de mayo, iniciar un nuevo ciclo de conversaciones. Pues lo que preocupa es que aparentemente ahí va a suceder, como ya mencionábamos, lo que hemos visto en los puntos anteriores, y es que es pura retórica, es una cantidad de propuestas muy llamativas al oído de los colombianos, pero en el fondo no hay algo que plantee una verdadera solución a los problemas estructurales del país. El cabecilla guerrillero Iván Márquez, luego de concluir este ciclo de conversaciones, dijo que las FARC expresan su firme condena y rechazo al narcotráfico en todos sus aspectos. Reafirman el compromiso de contribuir de manera efectiva y con determinación a la búsqueda de solución al problema del narcotráfico. Esto no puede ser más paradójico realmente. Todos los estudios, tanto nacionales como internacionales, los recientes que hemos mencionado en ediciones anteriores de Realidades, efectuados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, son estudios serios, investigaciones profundas sobre este fenómeno del narcotráfico, y coinciden, por supuesto, en afirmar que son las FARC el principal cartel del narcotráfico en el país. Esto es lo que está sucediendo en La Habana. Los cabecillas de las FARC sentados a la mesa con los delegados del gobierno, afirmando que ellos condenan el narcotráfico, dando a entender que nunca han estado vinculados ahí. Y eso es lo que podemos esperar de lo que falta en el tema de diálogo de La Habana. Todos los colombianos queremos la paz, pero no de esta manera, no como consecuencia de un grupo negando lo que lleva 50 años a través del terrorismo en sus actividades. Ese no es el camino para la verdadera paz. Pero es que ¿quién les cree a las FARC? Miremos que la opinión favorable de las FARC no alcanza al 3%. Nadie les cree porque ellos siempre han sido mentirosos. Ellos han estado engañando. Siempre que dan unos golpes, unos secuestros, salen diciendo, nosotros no fuimos. Hoy están diciendo que no, que ellos no son narcotraficantes, que por el contrario son víctimas. Ellos nunca han sido victimarios, pero basta con ir a Florencia, al Caquetá, para uno ver cómo, por ejemplo, alrededor de Florencia, por los pueblos vecinos, hay muchos cultivos de coca y se pregunta, ¿de quién es eso? De las FARC, a través de testaferros, ¿sí? Pero ya más adelante, más adentro, lo tienen muy bien organizadito, dándole custodia con sus mismos integrantes. Y esto es lo que vamos a ver en las comisiones de la verdad, lo que va a concluir los delegados que seguramente habrá del gobierno y de las FARC en la conformación de estas comisiones, redactando lo que ha sido la historia del país de los últimos 50 años, en donde muy seguramente la conclusión va a ser, primero, que las víctimas son los miembros de las FARC. Segundo, que el fenómeno del narcotráfico no ha sido patrocinado por ellos ni se han lucrado de ese tema. Tercero, que no han cometido secuestros, ni asesinato, ni ningún tipo de violación, ni de infracción al derecho internacional humanitario. Y cuarto, que es el Estado a través de los distintos gobiernos y sus representantes, y obviamente los ministerios y los institutos del Estado, los que han sido culpables de la situación del país y los generadores de las víctimas. Eso obviamente pues es la igualdad de culpas que pretende lograr las FARC, que costará al país, o costaría en caso de que eso se lleve a cabo,
una cantidad indeterminada de dinero porque habría que indemnizar una serie de víctimas, en este caso de guerrilla. Son guerrilleros de las FARC los que se van a proclamar como víctimas y a ellos va a tocar también indemnizarlos. Entonces la situación es francamente preocupante y estamos en manos de que el gobierno decida si acepta o no este tema de las comisiones de la verdad, que ha sido tan importante para las FARC que recientemente amenazaron con suspender el proceso de diálogo de La Habana si el gobierno no aceptaba la conformación de estas comisiones de la verdad. Ya sabemos realmente cuáles son sus intenciones. Obviamente las del gobierno son las que lo lleven a la reelección, y en ese ambiente las FARC pretenden encontrar una propuesta que los favorezca, y en víspera de las elecciones estamos viendo que el gobierno está dispuesto a aceptar muchas de esas propuestas. Y es que ellos están presionando al gobierno, fíjese, con el paro campesino, con el paro agrario, están presionando al gobierno para que acceda a todo lo que ellos le estén pidiendo. Lo vimos la semana pasada también. Bogotá estuvo casi que paralizada 6 horas porque las milicias de las FARC metidas en las universidades nacional y pedagógica bloquearon todo en una lucha frontal contra las fuerzas del Estado. Seguiremos analizando las noticias que llegan de La Habana y comentándolas para nuestros oyentes aquí en Realidades. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.